Buenas noches, me da gusto volverlos a escuchar. Ya compartimos por ahí otro curso que fue Sexualidad Humana y ahora vamos a hablar sobre psicopatología o bien, como lo conocen algunas personas, como psicología anormal. Vamos a empezar a ver qué es la psicología normal, cuál es su objeto de estudio y cuál es la diferencia entre dos conceptos. De esta clase me gustaría que nos fuéramos con esta diferencia de qué es una conducta desadaptada y qué es una conducta desviada. Que son diferentes. ¿Y qué relación tiene esto con la psicología anormal? Ok. Este texto que están viendo en este momento es un libro que se los puedo pasar, está en PDF sin ningún problema. Ustedes también lo pueden buscar en cualquier navegador, pueden poner el título y está. El título es Psicopatología, Psicología Normal, el problema de la conducta inadaptada. Este está hecho por Irving Sarason y Bárbara Sarason. Vemos aquí que está por la editorial Pearson, pero que es la undécima edición. Yo físicamente tengo una edición más antigua, pero que a mí me parece que está mejor trabajada. Es raro porque pues se supone que las ediciones van mejorando, pero esta edición que estamos viendo en pantalla está un poco más revuelta conceptualmente y ahorita vamos a ver por qué. La edición que yo tengo y que es la que recomiendo para revisar es la tercera. eh, Tercera reimpresión, aquí lo estoy revisando el dato y dice aquí que es la primera edición en español. Ah, pues es la primera en español. Ok. Y esta, la primera edición solamente es de Irving Sarason. Acá veo que ya está firmada por también Bárbara Sarason. Me imagino que ha de ser como su esposa. Eh, ¿Por qué hablar de edición de este libro? Porque hay algunos temas que nos meten en unos líos conceptuales. En primer lugar, la primera edición se llama Psicología Anormal, los problemas de la conducta desadaptada. Esta edición que estamos viendo, que es la undécima edición, se llama Psicopatología, Psicología Normal, el problema de la conducta inadaptada. Pareciera que es un detalle muy nimio, pero desde aquí ya nos meten un problema. Si la primera edición dice Psicología Normal, los problemas de la conducta desadaptada, y en esta undécima edición ya se llama Psicopatología, Psicología Normal, el problema de la conducta inadaptada, tiene que ver con el uso o desuso del concepto de psicología normal. Eh, Actualmente no se habla de la psicología normal como una tradición o como un campo de estudio de la psicología. Se habla de la psicopatología. Por eso en la primera edición al español, pues le llama psicología normal. Y acá Saracen o la editorial, desconozco quién haya tomado esa decisión, le pone psicopatología. ¿Por qué? Porque en la actualidad no se habla de la psicología normal, se habla de la psicopatología. Entonces, eh, hasta por términos, me imagino yo, mercadológicos, mercadotécnicos, podríamos pensar que uno no va buscando libros de psicología normal, sino de psicopatología. Sin embargo, me parece importante este detalle porque no es cualquier cosa. Ya que vamos a definir qué es psicología normal, ¿a qué nos referimos con eso? Entonces vamos a buscar acá. Y en esta undécima edición, en la página 5 del capítulo uno, nos va a definir qué es psicología normal. Lo voy a leer y después vamos a, a leer de la primera edición y por qué es importante notar esas diferencias. Nos dice, términos como conducta anormal y enfermedad mental comprenden una amplia variedad de problemas que van desde los que son privados en el sentido de que el resto de las personas pueden no percibir que alguien sufre ansiedad, hasta tragedias públicas, como la personificada por Burford Furron. Es un caso que pone acá anteriormente. Ok, entonces
acá nos está diciendo que la psicología normal puede ser y la enfermedad mental hace la diferenciación, pero que puede afectar tanto a lo individual como a lo colectivo o a los demás. Y menciona precisamente que la psicología normal va a abordar lo que son los trastornos mentales. Entonces, eso va muy ad hoc a la psicopatología. Acá surge entonces el primer problema. ¿La psicología normal y la psicopatología es lo mismo? Porque parece que lo está poniendo en el mismo terreno. Y en la primera edición vamos a encontrar una definición más clara y que va a marcar que precisamente es diferente a la psicopatología. Nos dice, leo de la edición número 1, que no la tengo acá en PDF, pero la tengo en físico. Dice, el término psicología de lo anormal tradicionalmente se ha referido a esos tipos de fallas e insuficiencias humanas a las que llamaremos desadaptaciones personales, es decir, las neurosis, la psicosis y en general aquellas conductas de las que se ocupan los especialistas de la salud mental como los psiquiatras y psicólogos clínicos. El crimen, la delincuencia y los efectos del marginamiento socioeconómico, a pesar de que representan las principales deficiencias humanas y de que constituyen graves problemas de la sociedad actual, han merecido escasa atención a los especialistas en salud mental. Si usamos aquí el término conducta desadaptada, es con el propósito de ampliar el radio de acción de este libro, más allá del campo tradicional de las enfermedades mentales, para incluir también esos otros desajustes. Ok, me parece que en una primera edición Saracen lo que busca es plantear un nuevo campo de estudio o área de estudio dentro de la psicología, que sería la psicología anormal. Pero me parece que fracasa en su intento, tanto que ya en la 11ª decisión lo logra poner como parte de la psicopatología. En la primera edición está pensando la psicología normal como un campo más amplio, en donde van a entrar las enfermedades mentales, los trastornos mentales van a entrar, pero también van a entrar conductas como el crimen, conductas incluso como pudieran ser casos de niños genios o con algún tipo de retraso mental. Entonces, la psicología normal va a ser un campo que va a estudiar las conductas desviadas y desadaptadas. Ese es el objeto de estudio. Pero actualmente no se habla de psicología normal solamente, sino siempre se busca aliarla con la psicopatología. No hay psicólogos anormales, así como tal, que digan, bueno, yo tengo una formación como psicólogo anormal. Vemos que en otros campos sí existen, por ejemplo, el psicólogo organizacional, ¿no? Que se va a enfocar, su nombre lo dice, en las organizaciones, en las empresas. Entonces, el psicólogo organizacional está muy definido su campo y su objeto de estudio, y bien, no tiene un psicólogo organizacional, puede saber de psicopatología, pero no es un especialista en eso. Así, Sarrazón buscaba, de alguna manera, esa es mi opinión, generar un psicólogo anormal, pero el campo está muy difuso entre un psicólogo clínico. No podría ser un psicólogo anormal y psicólogo clínico. Entonces, más bien, el campo se fue diluyendo a la área de la psicopatología. Y se nota incluso en el texto. Si viéramos, si ustedes pueden buscar las imágenes de las primeras ediciones, no vienen enumerado como psicopatología. Lo que van denotando precisamente es que no logra construir como tal un campo muy sólido que pudiera sostenerse por sí mismo, sino que se tiene que apoyar de las otras tradiciones de la psicología. Ok, pero entonces acabamos de definir la psicología normal como aquella que se va a encargar de lo desadaptado y de lo desviado. Pero acá viene la pregunta, ¿qué es lo desadaptado y lo desviado? Vamos a revisarlo. Si revisamos en este mismo libro vamos a encontrar allí la diferenciación. Le dedico un apartado. Acá vemos que dice, comparación entre la conducta desadaptada y la desviada. Bien, toda conducta desadaptada es una conducta desviada. Sin embargo, la conducta desviada o poco común no necesariamente es inadaptada. Vamos a explicar esta frase, que pudiera sonar incluso como trabalenguas, pero que puede sintetizar muy bien. Una conducta desadaptada va a ser aquella que rompa
los estándares sí, establecidos por una sociedad, que son desadaptados, pero que implique el daño hacia la persona o el daño hacia otro. Por ejemplo, el asesinato es una conducta desadaptada. Eh, el suicidio es una conducta desadaptada. ¿Por qué? Porque se hace el daño a la persona a sí misma. Es una conducta desadaptada. El asesinato le hace daño a alguien más. Es desadaptado. El robo entraría dentro de la conducta desadaptada. La violación entraría dentro de la conducta desadaptada. ¿Por qué? Porque pues son precisamente conductas que atentan al bien común de la sociedad. Entonces, esa es la conducta desadaptada. ¿Cuál va a ser la conducta desviada? Acá un ejemplo, miren, dice, esto se puede observar en el caso de Albert Einstein. A los 12 años, Einstein decidió dedicar su vida a resolver el enigma del gran mundo. Al principio de su vida profesional, mientras trabajaba como revisor de una oficina de patentes, elaboró 5 documentos que más tarde cambiaron nuestra perspectiva del universo. Todos sabemos que era un genio. A pesar de que el reconocimiento público de la importancia de la teoría de Einstein se encontraba a muchos años de distancia, su capacidad para pensar sobre las propiedades de la materia en forma completamente nueva. Empezó casi desde ese momento a tener influencia en el pensamiento de los físicos. Y bueno, actualmente la sigue teniendo, ¿no? Por lo contrario, otras clases de conductas desviadas como usar corbatas de colores y muy llamativos, rehusarse a viajar en avión, beber 10 tazas de café al día y la necesidad de leer en la cama 2 horas antes para poder dormir, ¿no? Bueno, no son tan productivas como el comportamiento de Einstein y pueden parecer raras o molestas. Las personas que actúan de esta manera no necesitan grandes esfuerzos de rehabilitación para llevar una vida feliz y productiva. Otro ejemplo que pudiera ser es la vida de Salvador Dalí. Tenía a veces comportamientos muy estrafalarios. Tener tan solo un oso hormiguero de mascota pudiera ser una conducta desviada. Es decir, la conducta desviada sí, en un primer momento no genera un daño directo ni hacia la propia persona ni hacia los demás. Por ejemplo, bueno, ahorita estamos en épocas de pandemia y la recomendación es lavarse la mano muy seguidos. Pero generalmente, cuando no existen estas medidas preventivas por algún hecho que esté sucediendo, una persona que se pudiera lavar las manos, no sé, 50 veces al día, pudiera sonar bien exagerado, pero también podría darse el caso, sería una conducta desadaptada. Como tal, en un primer momento no se está haciendo daño, ni está dañando a nadie más, pero es desadaptado en el sentido de que pudiera resultar hasta innecesario tantas veces, ¿no? Bueno, el ejemplo ahorita pudiera sonar un poco raro porque estamos en épocas en donde la recomendación es hacerlo. Entonces hacerlo, por ejemplo, no sería desviado. En esos momentos sería una persona normal, ¿m? Porque está siguiendo las recomendaciones. Pero cuando cambien las situaciones del contexto, es decir, cuando la pandemia ya no esté como una amenaza directa, pues entonces ya no deja de ser desadaptado. Eso nos coloca en una reflexión. ¿Qué es lo desadaptado? ¿Qué es lo desviado? ¿Y quién lo dice y para qué lo dice? Y vamos a ver que eso depende mucho de los momentos históricos y también va a depender mucho de el ejercicio de poder que exista en ese momento histórico. Con esto me refiero a que muchas conductas que son consideradas desadaptadas o desviadas están nombradas así desde los lugares del amo, en el sentido de que lo está diciendo alguien que quiere ejercer un poder hacia el otro para mantenerlo en una posición de esclavo. Siguiendo ese razonamiento vamos a ver algunas imágenes. Por ejemplo, podemos pensar que el asunto de lo desadaptado o lo desviado empezó a pensarse incluso desde la Grecia, cuando empezaron a clasificar las enfermedades. Si bien se desconocía como tal la explicación de por qué una persona estaba enferma o no, eh, se desconocía la causa, pero se inventaba una categoría para empezar a delimitar el problema. Este texto que estamos viendo ahí en la pantalla está tomado de un libro de Néstor Brownstein, es un psicoanalista. Este libro lleva por nombre Psiquiatría, Teoría del Sujeto, Psicoanálisis hacia Lacan. Es la autoría de Néstor Brownstein, uno de sus primeros libros. De alguna manera viene a ser como
el que sigue después de Psicología, Ideología y Ciencia, un libro también muy recomendable. Y este es el capítulo uno, el que estamos viendo ahí, es el capítulo uno y es un epígrafe que nos coloca ahí a dos autores. Por un lado nos va a poner a Jorge Luis Borges en el libro Las otras Inquisiciones, pero en la parte de abajo va a poner un fragmento de lo que es el DSM, que es este manual de psiquiatría que se sigue usando ahora en la versión número 5 para poder clasificar las enfermedades mentales, los trastornos mentales. Entonces, de una manera un poco, eh, ¿cómo llamarlo? Pues sí, como se está como burlando, podría ser un poco aquí, como irónico, no sé, un poco sarcástico incluso. Brownstein nos pone a estos dos autores, decimos, que tiene que ver una persona que inventa ficciones, que hace cuentos, que hace novelas, que hace poemas, un escritor, un literato, que tiene que ver con la ciencia, ¿no? Y vamos a ver qué tiene que ver. En este fragmento de Borges dice así: en las remotas páginas de cierta enciclopedia china que se titula Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos, es increíble, está escrito que los animales se dividen en, inciso A, pertenecientes al emperador, inciso B, embalsamados, inciso C, amaestrados, inciso D, lechones, inciso E, sirenas, inciso F, fabulosos, inciso G, perros sueltos, inciso H, incluidos en esta clasificación, inciso I, que se agitan como locos, inciso J, innumerables, inciso K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, inciso que sigue L, etcétera. Inciso M, que acaban de romper el jarrón. Y el N, ¿no? Que dice que de lejos parecen moscas. Evidentemente esto está lleno de humor, ¿no? En una enciclopedia que busca de alguna manera como ordenar el mundo, como explicar o describir lo que se encuentra en el mundo, eh, de manera benéfica, porque es emporio celestial de conocimientos benévolos, o sea, que te van a hacer bien. Viene esta clasificación absurda. Y da risa tan solo leerlo porque dices, en realidad no hay como no hay una congruencia en esa clasificación, no hay una razón, no hay, parece que está hecha de manera arbitraria, ¿qué es eso de etcétera? O sea, ahí cabe todo, incluso hay un inciso que dice incluidos en esta clasificación, ¿no? Se autorreferencia, ¿no? La clasificación está autorreferenciándose. Ese animal se llama como se llama el que puse acá. ¿Y cómo se llama ese? Pues, etcétera, no sé. Ujú. O sea, ahí cabe cualquier animal. Ujú. Y eso es una burla, claro está. Lo que no es burla, y lamentablemente no es burla, es el DSM, que es el manual de psiquiatría. Eso ya no está escrito para divertirnos, pero Brownstein muy agudamente encuentra un paralelismo entre esa clasificación burlona con la que es seria, con la que incluso marca vidas, con la que se orienta tratamientos. Ahí entonces ahí la cosa se pone seria. Vamos a leer un poco. Del 290 a 294 son las psicosis asociadas con síndromes orgánicos cerebrales. De la 295 a 299, psicosis no atribuidas a condiciones físicas previamente enunciadas. 300, neurosis. 301, trastornos de la personalidad. 302, desviaciones sexuales. 303, alcoholismo. 304, dependencia a drogas. 305, trastornos psicofisiológicos. 306, síntomas especiales no clasificados en otra parte. Síntomas especiales no clasificados en otra. Ok. 307. Perturbaciones situacionales transitorias. 308. Trastornos del comportamiento de la infancia y de la adolescencia. 309. Síndromes orgánicos cerebrales no psicóticos. De la 310 a la 315 van a encontrar oligofrenias. 316. Desajustes sociales sin trastorno psiquiátrico manifiesto. 317. Condiciones no específicas. En el tratado chino sería el etcétera, ¿no? 318. Sin trastorno mental. 319. Términos no diagnósticos para uso administrativo.
está buenísimo que empiezas este libro porque de alguna manera Brownstein se dio cuenta de este paralelismo de lo que viene a ser una clasificación absurda a una clasificación científica del manual de psiquiatría, el manual americano de psiquiatría para trastornos mentales. Y es que este libro precisamente, el que es Psiquiatría, Teoría del Sujeto y Psicoanálisis, es un libro que va a ser una crítica hacia la clasificación psiquiátrica. Porque se da cuenta Brownstein que el igual que en la ficción que está colocando aquí Borges, aquí cabemos todos. Porque yo pudiera entrar en el etcétera. Pero también en el DSM-4 ha encontrado una etiqueta para mí. Pudiera ser yo términos no diagnósticos para usos administrativos. O pudiera ser yo condiciones no específicas. ¿Mm? Si ustedes abren el manual DSM, el 5, el que quieran, es muy probable que ustedes se encuentren allí. Entonces, estamos todos locos, o estamos todos locos, o el manual tiene otra función. La función explícita que nos dicen, pues es poder organizar los trastornos y poder generar un tratamiento bueno y orientado hacia la persona que lo necesite. Ujú. Pero el tratamiento o la clasificación está pensado incluso antes de conocer al sujeto que va a embonar en esa clasificación. Y eso responde mucho a la tradición médica. Los médicos, eso es una gran tecnología. Los médicos precisamente son clasificadores, tienen el arte de clasificar, que lo toman de la botánica. Precisamente los primeros médicos empiezan a clasificar. Hipócrates en sus tratados lo que hace es eso, se da cuenta que hay sufrimiento humano y lo que quiere es poner un poco de orden en todo eso y se da cuenta que existen ciertos patrones y lo que hace es clasificar. Y está buenísimo en términos de la medicina porque en ese sentido te da un cuadro clínico, te da unos síntomas y luego entonces puedes incluso hasta predecir qué va a pasar. Tan solo vemos hoy en día, ¿no? Están los síntomas del coronavirus y cuando se presentan nos alertan, dicen, pues entonces si está en esta presencia de estos síntomas, que podría ser como la cefalea, la fiebre, la tos, bueno, decimos, hay sospecha, ¿no? Entonces nos ayuda, en términos médicos, nos ayuda, bueno, está increíble, es bueno. Eh, Digo que es bueno porque acá dice Brownstein que es el emporio celestial de conocimientos benévolos. Está bien, pero cuando se trata de asuntos mentales, el asunto se pone más complicado. Porque entonces no hay una clasificación que nos pueda decir de entrada qué es lo que tiene ese sujeto o cómo le va a ir. La psicología y la medicina pretenden encontrarlo y entonces te pueden decir, claro que sí, eso lo podemos decir, porque yo puedo saber que una persona está deprimida si presenta los siguientes síntomas. Y te puedes echar una lista de síntomas. ¿Qué te gusta? Eh, pues cansancio físico, ¿no? Periodos largos de dormir, no sé. O incluso de ansiedad, podríamos decir. Taquicardia, ¿no? Sentimiento de que algo malo va a pasar, ¿no? Y entonces ya tenemos nuestro cuadro clínico. Está bien. Como a nivel institucional sirve como para poder otorgar ahí una etiqueta. Pero a nivel tratamiento eso no sirve a las personas. ¿Por qué no les sirve? Porque no habla de su historia. Porque el hecho de que yo tenga ideaciones suicidas es muy mío. Pero no sé, de otra persona va a ser muy de él. En el sentido de que las razones por las que se quiere quitar la vida van a ser bien distintas a las mías. Y entonces una clasificación, ninguna puede adelantarse porque no conoce al sujeto individual. Entonces, en ese sentido, toda clasificación está condenada al fracaso porque no va a poder nunca dar cuenta sobre el sujeto. Entonces, para eso, precisamente la psicoterapia es el espacio en donde un profesional de la salud, psicólogo, psicoanalista, podrá escuchar a la persona y podrá entonces eh, conocer las motivaciones, en este caso del suicidio, de esas ideaciones suicidas. Los que Brownstein hace en esta crítica es precisamente decir que a falta de explicación, lo que hacen los psiquiatras de principios del siglo XIX es clasificación. Dice, a falta de explicación, pusieron la clasificación. Es decir, coloco la clasificación, pero no sé por qué está eso. Yo te puedo decir, bueno, los síntomas de la ansiedad es la taquicardia, mm, sentimiento de que algo va a pasar mal, pensamientos intrusivos, y está bien.
Ahí ya las tenemos. Pero uno dice, ¿y por qué le dio eso a Doña María? No sé. O a Juan, o a Luis, o a Pedro. Ah, no, pues quién sabe. Pues seguro le está pasando mal, le pasó algo. Pues sí, pero eso, precisamente encontrar las motivaciones de eso, ahí precisamente va a estar el tratamiento. No en el manual de psiquiatría, sino en la escucha que se va a realizar con el paciente. Entonces, ¿y, y quién define lo que es anormal o lo normal? Pues eso ya lo dije hace un momento, lo va a estar definiendo la cultura a partir de criterios sociales de su momento. Por ejemplo, si vemos esta figura que está aquí, podemos ver que en un principio algunas personas, sobre todo en la Edad Media, utilizaban el asunto de la clasificación para pensar que el cuerpo tenía una relación con el universo y que de acuerdo a cómo iba cambiando esa relación con las estrellas y los planetas, el cuerpo iba a tener ciertas manifestaciones, ¿no? Entonces, si había una luna llena, podía ocasionar un estado melancólico en personas con cierto predominancia o de cierto signo zodiacal. Mm. Hoy en día eso nos podía parecer totalmente descabellado. Pero si yo decía que eso era descabellado, yo iba a ser el anormal o el desadaptado. Entonces seguramente me hubiera llevado a la Inquisición, ¿no? Entonces, el término lo normal y anormal no son estáticos, sino que van a estar cambiando dependiendo del contexto histórico. Acá tengo, no pude encontrar un PDF y no le tomé una foto, pero una cita de de los primeros alquimistas y filósofos médicos llamado Paracelso. Me parece importante la cita porque se me hace muy vigente. Piensen ustedes que él está escribiendo esto en 1567 y dice algo así. Dice, en la naturaleza no hay únicamente las enfermedades que aquejan a nuestro cuerpo y a nuestra salud, sino muchas otras que nos privan del sano juicio, y son estas las más graves. Ok, y aquí ya Paracelso está haciendo una diferenciación entre cuerpo y mente. Cuando hablamos de las enfermedades naturales y observamos en qué grado y de qué manera tan graves afectan los diversos órganos del cuerpo, no debemos olvidarnos de explicar el origen de las enfermedades que anulan la razón, pues por experiencia sabemos que se originan de las propensiones humanas. El clero europeo atribuye tales enfermedades a duendes y a seres de ultratumba, pero nosotros no nos sentimos nada inclinados a pensar así, pues la naturaleza prueba que tales afirmaciones hechas por dioses terrenales son absolutamente falsas y que la naturaleza misma es el único origen de las enfermedades. Paracelso, 1567, ya está pensando precisamente que el asunto no hay que buscarlo en un más allá, en un terreno metafísico, sino en un punto que será que corresponda a la misma naturaleza. Si el cuerpo de alguna manera, si el cuerpo enfermo hace que tengas pensamientos vagos, los pensamientos vagos pueden también tener un efecto en el cuerpo. Es increíble que en 1500 ya se esté pensando esto. Y bueno, Paracelso nos enseña. No es un autor que se enseña. Yo no lo vi en la SEP. No sé si ustedes lo conocían, pero entran en estos autores en desuso. Es cierto que ya varias de las cosas que dice están muy rebasadas, pero vale la pena a veces como retomar esos viejos textos para encontrar por dónde la humanidad quiso recorrer y por dónde se encontró callejones sin salida. Eh, y no solamente tomar como el saber que se nos da de primera mano. Em, ya a principios de... Ah, no, antes. Bueno, sí, a principios del siglo XIX empieza a considerarse este asunto de la enfermedad mental, pero con métodos como el magnetismo animal. ¿Habían oído hablar del magnetismo animal? Creo que hoy en día todavía se da terapias de biomagnetismo. Todavía hoy en día hay algunas personas que creen en esto y está muy del lado como del biomagnetismo. Bueno, el magnetismo animal surge por un personaje llamado Anton Mesmer. Vamos a ver, por aquí yo le saqué una captura a Wikipedia que nos puede ahorrar mucha explicación. Mm. ¿Quién era Mesmer? Pues un médico. Ah, no, este es Spinel.
eh, un médico que se dio cuenta que los imanes tienen efecto energético en los humanos para curar enfermedades. De hecho, se da cuenta que no solamente los imanes tienen esa fuerza de atracción, sino que los cuerpos humanos también tienen esa fuerza de atracción. Por eso se llama magnetismo animal, porque está en el cuerpo de los animales. Nosotros como animales lo tenemos. Entonces, que a través de ese, al principio empezó con imanes. Ponía imanes en el cuerpo de las dolencias de las personas y se curaban. Y bueno, los testimonios dicen que se curaban. Y no es un testimonio, sino varios, incluso los más escépticos se dieron cuenta que curaban. Y sí, yo creo que sí curaban. Ahora vamos a ver cómo lo entendemos ahora y por qué curaban. Acá está la reseña rápida de Mesmer. ¿Qué nos dice Wikipedia? Pues nada, nos dice que pues estábamos hablando ya en la etapa de 1815, 1734, 1815. Dice que la evolución de las ideas y prácticas de Mesmer hicieron que James Brain desarrollara la hipnosis. Ah, eso es importante. Después del magnetismo, cayó como en una práctica eh, pues en desuso porque se dieron cuenta que pues realmente no eran los imanes lo que curaba, sino la sugestión. Y pues autores como James Rain, en esta idea, un estudioso de la sugestión, pues la toma para la hipnosis. De alguna manera, algunos autores piensan, y yo diría que sí, em, que Freud toma cosas de Mesmer cuando está en este periodo muy primero de Freud, cuando todavía no se inventa el psicoanálisis, sino que está en este periodo de hipnosis, toma elementos de Mesmer. En estudios sobre la histeria hay una parte donde Freud dice que toca a la paciente y le pone la mano encima de la frente, le dice, en este momento se le va a ocurrir una imagen, dígame por favor qué imagen es. Y la señora le decía, no, pues nada. Pues dice, no, claro que sí, concéntrese, ¿no? Está bien, no, pues veo esto. Ah, ¿por qué usted ha visto esto? ¿No? Y empezaba como los inicios de lo que iba a ser el psicoanálisis. Bueno, vamos a regresar con Mesmer. ¿Qué hacía Mesmer? Ponía imanes y curaba las dolencias. Y las curaba. Vamos a creer a todos los testimonios y incluso a los escépticos que mencionaban. Y sí, sí las curaba. Muy bien. Dolencias de tipo como dolor de cabeza, ciertas inhibiciones de movimiento en las extremidades corporales y de ese tipo de dolencias. Después Mesmer se da cuenta que no necesita los imanes, que pasando sus manos por el cuerpo de las personas, las curaba. Entonces Mesmer como que dice, bueno, que parece ser que las propiedades del imán ahora de tantos usarlo yo ya las tengo. Y entonces él podía considerarse la herramienta, ya no necesitaba los imanes. Digamos en términos un poco a manera de chiste, se volvió un poco Reiki, ¿no? Como lo que ahorita sería el Reiki. Ya pasaba ahí sus manos y curaba y organizaba y todo. Eh, Vamos a ver la ilustración, que precisamente esta es la ilustración. Ese no es Mesmer, es pues, le llamaremos un médico de magnetismo animal. Y lo que está haciendo es pasar las manos. Y fíjense cómo ahí dibujan como una suerte ahí como de energía que fluye, ¿no? Y entonces la persona queda ahí como en trance. Y sí, quedaban en trance, ¿eh? Y se curaban. Entonces, Mesmer se da cuenta de eso. Eh, entonces vemos allí un tratamiento que va a ofrecerse al mercado burgués para curar sus dolencias. Mesmer se da cuenta que este puede ayudar a la humanidad y empieza a generar eh, colectivos o curas colectivas. Entonces empieza a imantar una botella, por ejemplo, o una cubeta, y en la cubeta le ponía unos fierros, se hacía mucho show, Mesmer. Y le ponía después en esa cubeta que cada quien agarrara le ponía como cables y cada quien agarraba un cable que estaban al centro de la cubeta con agua y con imanes y con metales distintos y las personas se lo pasaban por el cuerpo y se iban curando. Entonces decíamos, increíble, ¿no? Los médicos de esa época pues dijeron, este cuate es un charlatán y no les agradó para nada y pues tuvo ahí varios problemas con la ley Mesmer porque empezaron como a hacerle malas jugadas. Una de esas malas jugadas fue un caso que no le salió nada bien de una niña que tenía
ceguera y era parte de la burguesía importante, de la aristocracia, y le pidieron que la curara, que si era tan bueno que la curara, y bueno, no puede curarla, y entonces ahí eh, lo corren y empieza ahí a tener muchos problemas, Mesmer, con la ley. Pero a varias personas sí curó, ¿no? Después llega como principios del siglo XIX y estamos pensando ya que empieza como esta medicina, sobre todo francesa, a interesarse por la sugestión, empieza a dividirse las escuelas, está por una escuela eh, de Nancy y la otra escuela, no recuerdo cómo se llama, eh, después les paso el dato. Pero están pensando ahí cómo es esto de la sujeción y la hipnosis. Y empiezan a ver que, que hay mujeres que a través de la hipnosis se curan de sus dolencias llamadas así como histéricas. ¿Ok? Vamos a regresar. Aquí está. Ok. Entonces, Hipócrates ya había escrito que había mujeres que a través del útero, el histerón, en griego sería histerón, eh, que dice Hipócrates que el útero eh, es como un órgano que está dentro de las mujeres y que se mueve, que se mueve por todo el cuerpo, se te va a la cabeza, a veces te va por los brazos, y anda paseando el útero por el cuerpo de la mujer, y que es como un animal salvaje que lo que busca es como una satisfacción sexual. Yo sé que ustedes van a decir, ¿cómo es eso? ¿No? Si un hombre tan sabio como Hipócrates, incluso los médicos todavía hacen su juramento hipocrático como un tributo a este genio de la medicina, Hipócrates. ¿Cómo va a decirte semejante cosa? Bueno, pues ustedes tienen que pensar que en Grecia y que sobre todo en la antigüedad el cuerpo era considerado sagrado y era una blasfemia, era algo indebido abrir un cuerpo. Y entonces era un conocimiento muy restringido, o sea, los médicos no podían abrir el cuerpo y, mira, que aquí hay un corazón. No, sino tenían que deducirlo a través del comportamiento de la persona en vida, porque pues era una blasfemia. Ya después con la iglesia, pues todavía más. Por eso médicos como Avicena, como Hipócrates, tienen ciertos sesgos en cuanto a anatomía, pero que siguen siendo genios. O sea, no, sus tratados siguen mostrando cosas que la ciencia después pudo comprobar gracias a la tecnología y que ya podíamos abrir cuerpos, ¿no? Bueno, pero acá el punto es de que si entonces Hipócrates decía que era el útero el que ocasionaba como esos cambios de humor en las mujeres, eh, eso sería lo anormal, ¿no? Piensen ustedes que estamos hablando de una sociedad todavía es patriarcal, pero al menos ya no tenemos esa idea de que, bueno, quién sabe, todavía 2020 y todavía muchas personas piensan que la histeria es ocasionada por insatisfacción sexual, que eso es totalmente falso. Desde Hipócrates se viene diciendo, es falso. Entonces, si el problema es eso, los médicos de principios de siglo XIX le van a llamar histeria, porque es útero, a ese comportamiento de las mujeres. Ya después, en 1853, pudiera ser, sí, 1853, pudiera ser que Charcot se da cuenta que la histeria también puede ser masculina. Los médicos dicen, ¿cómo? Si histeria es de útero, los hombres no tienen útero, ¿cómo puede ser? No, pues sí, también hay hombres histéricos y yo creo que sí, y muchos. Pero empiezan a haber tratamientos bien curiosos sobre la histeria, como este. ¿Qué creen que le está haciendo ese caballero médico a la paciente? Le está... Pues sí, podríamos hacer un toque... Lo dijiste de una manera bien propia. Sí, profundamente. Sí, ese era el tratamiento de la histeria. Hay una película muy interesante, es un cómica, se llama precisamente Histeria, donde se muestra como un doctor pues le estaba yendo mal económicamente, no tenía renombre y pues para poder como ser un médico en la época victoriana pues uno tenía que tener clientes y pues tenía que ser clientes pues adinerados. Entonces no le estaba yendo muy bien y se da cuenta que empieza él a partir de conoce a un maestro y le enseña precisamente a masturbar a las mujeres y empiezan a tener mayor clientela femenina.
y las dolencias empiezan a desaparecer también. Entonces, si Mesmer lo hacía con imanes, estos médicos lo hacían a través de cierta estimulación en el clítoris de la mujer. Eh, Tal cual es una masturbación. Eh, ¿Por qué hoy en día no hay esos tratamientos? Pues porque ya no, ya sabemos que la histeria no es producto de una insatisfacción sexual. Para los médicos de época era muy racional el asunto, o sea, no era un tema gracioso, era un tema muy serio. Decían, claro, porque en el siglo XIX la medicina estaba aliándose de la química y apoyándose mucho en la física. Entonces viene toda esta corriente de médicos fisicalistas que dicen, se puede explicar todo a través de la química y la física del cuerpo humano también. Entonces tiene que haber energías que fluyen en el cuerpo y que buscan una descarga, ¿no? Entonces tiene que buscar esa descarga, pero ¿qué pasa si no encuentra una descarga? Pues entonces se quedan de alguna manera como atoradas. Entonces tiene que buscar esa descarga. Bueno, esa medicina hoy en día ya no es vigente. Sabemos que es más complicado el asunto. Eh, y entonces lo que hace, pues, esta parte de la masturbación, ¿no? Queda como en la parte de la historia de la medicina como ese dato curioso. Acá tenemos otra imagen. Este cuadro es bueno porque precisamente los médicos, este Spinel, podríamos considerarlo como uno de los padres de la psiquiatría. En este cuadro, vean, hasta le está besando la mano a esta señora. ¿O qué le está haciendo? Sí, le está besando la mano. Está liberando a los enfermos mentales que vivían en condiciones inhumanas, encerrados, sucios. Acá vemos, por ejemplo, una mujer en un gran ataque histérico, como le llamaba Charcot. Eh, no se ve. A ver, vamos a. Mire, yo pensando que se los estoy compartiendo. Acá. A ver, a ver, a ver. Ahí se ve la mujer. Ahí está. Con los senos de fuera, es un gran ataque histérico, decía Charcot. Charcot igual, pues médico, ¿no? Clasifica la parte uno, ¿no? Como que empieza a delirar, la parte 2. Esta es la parte le llamaba como de las pasiones, algo así le llamaba. Déjenlo busco para no inventarles. Ataque histérico de Charcot. Bueno, no es de Charcot, ¿no? Dato curioso, Charcot fue un gran referente para Freud. Freud se dice que toma varias técnicas de ahí y le generó enemistad con Meiner, que era su, maestro ahí de Freud también, y pues no apoyaba. Aquí está ya. Aquí Charcot dividió, ¿no? Entonces tiene como la fase de epileptoide, que se empezaban como a mover de los movimientos, en donde ya empieza a haber distorsiones de la cara, ¿no? Y esta es una fase, la tercera fase, que se llama de las actitudes pasionales. Y ya después viene como un terreno, un periodo terminal, son 4 fases. Entonces, las histéricas parecían mujeres que estaban poseídas por demonios. Entonces, eh, uno no toma como a mal cuando lee precisamente que en la Edad Media a esas mujeres se les consideraba brujas, que estaban poseídas por el diablo y entonces se les quemaba, o se les torturaba. Es decir, eran anormales en ese momento. ¿Se dan cuenta cómo esto de lo anormal va cambiando dependiendo de la comprensión que tenemos del ser humano? Entonces, acá en este cuadro, pues se ven cómo estaban estas personas en la condición de lo anormal, que personas ahí sucias, están desatendidas, están encadenadas. Aquí se ve esta mujer que está encadenada, ¿no? Sin zapatos, ¿no? ¿Y qué está pasando aquí? Aquí hay una cadena en el piso, está suelta, y un hombre que le está quitando a esta mujer este cinturón. Y vean la mirada de esta mujer. Es una mirada muy de las histéricas, precisamente de la época victoriana. Decían los escritores y los médicos también, sobre todo los románticos de esa época, que tenían una bella indiferencia. Era como seres de otro mundo, como si fueran mujeres que no ven como la materialidad del mundo, sino que están mirando como a través de las cosas, en una bella indiferencia. Entonces, esta mujer está en esa bella indiferencia, la están liberando, ¿no? Está aquí pues la gente sorprendida
Y el señor Pinel, ahí todo orgulloso, ahí, claro, yo los estoy liberando. Y bueno, la verdad es que qué bueno que lo hizo. Fue de los grandes luchadores de liberar precisamente a los enfermos mentales, ¿no? Em, ¿Qué más? Pues bueno, entonces nosotros revisando esta parte vemos que lo anormal ha estado cambiando durante todo este tiempo. Ah, esta es la que quería, Pinel. ¿Qué dice? Pues fue médico francés dedicado al estudio y tratamiento de enfermedades mentales, perteneciente al grupo de los pensadores que constituyen la clínica médica como observación y análisis sistemático de los fenómenos perceptibles de la enfermedad. Ok. Y entonces, su terapéutica, ¿cómo era? Pues hacía algo que le llamaba tratamiento moral. Son los orígenes de la psicoterapia, si así lo quieren pensar. ¿No? Empezar como a escuchar a los pacientes, a pensar que sus dolencias tienen que ver con afectaciones morales, sino fisiológicas. Si que no tienen algo malo en la cabeza. Ok. Entonces, ya para ir cerrando como esta sesión, vamos a hacer una recapitulación. Nosotros vamos a estudiar durante estas clases la psicología normal. Entendemos que la psicología normal hoy en día está más del lado de la psicopatología, pero que inició como un intento de abrir el rango de la psicopatología, porque la psicopatología solamente va a hablar de trastornos mentales, es decir, de la clínica. Pero, por ejemplo, una persona que pudiera ser muy inteligente, ¿sería normal? Pues por definición lo sería. ¿Por qué? Pues porque sale de lo que es la campana de Gauss. Viene a colocarse en un extremo hacia lo positivo, podríamos pensarlo si quieren así, pero es anormal. En este sentido, podríamos colocarlo en las conductas desviadas. Y también es un objeto de estudio. Entonces, la psicología normal pudiera ahí estudiarlo. Un criminal puede ser también de la criminalística, de la criminología. Ujú. Pero también la psicología normal pudiera aportar eso a partir de los descubrimientos de la psicología clínica, de la psicología social, del psicoanálisis, de la medicina. Entonces, la psicología normal va a ser un lugar en donde se pueda reunir todo este tipo de saberes para poder atender las conductas desviadas y desadaptadas. ¿Ok? Entonces, la psicología normal va a alimentar a las otras disciplinas. Un criminólogo, por ejemplo, puede utilizar los estudios que se deriven de la psicología normal. Pero aún no hemos dicho quién define lo normal. Hay tres criterios. Los teóricos han definido tres criterios para esto. El primer criterio es estadístico. Si la mayoría no está en eso y tú sales de eso de ese rango de la mayoría, eres anormal. Vamos a decirlo con un absurdo y después lo ponemos con algo más complicado. Un absurdo sería, todos, la mayoría tenemos dos manos. Alguien tiene nada más una, o que no tiene manos, también existen. Ah, pues ellos serían los anormales, porque la mayoría sí tenemos.